Estimados estudiantes, vamos a dar inicio con el tema de Introducción a Química Orgánica del curso de Fundamentos de Química Biológica. Los compuestos orgánicos son aquellos que contienen carbono, casi siempre hidrógeno, y en ocasiones otros no metales como oxígeno, nitrógeno, azufre y halógenos como el cloro. Por lo general, son moléculas no polares que experimentan fuerzas de atracción intramoleculares débiles, por lo que tienden a tener bajos puntos de fusión y de ebullición. Muchos compuestos orgánicos arden vigorosamente en el aire y pueden ser insolubles en agua. Por ejemplo, el aceite vegetal que podemos ver en la imagen es una mezcla de compuestos orgánicos que no se disuelven en agua, sino que flotan en su superficie. Por el contrario, muchos de los compuestos inorgánicos son iónicos, por lo que sus puntos de fusión y de ebullición son altos, y como tienden a ser iónicos o covalentes polares, son generalmente solubles en agua. La mayoría de las sustancias inorgánicas no arden en el aire. De acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento, resolvamos el ejercicio descrito a continuación. Para cada una de las siguientes características, defina si corresponde a un compuesto orgánico o inorgánico. Tienen altos puntos de fusión. Eso es característico de los compuestos inorgánicos. No es soluble en agua. Característico también de muchos compuestos orgánicos. Tiene la fórmula CH3, CH2, CH3. Contiene tanto átomos de carbono como de hidrógeno. Es un compuesto orgánico. Tiene la fórmula MgCl2 que corresponde al cloruro de magnesio. Es un compuesto inorgánico. Se quema fácilmente en presencia de oxígeno. Eso es característico de los compuestos orgánicos. Y tiene enlaces covalentes. Es un compuesto orgánico. Los hidrocarburos son compuestos que solo tienen carbono e hidrógeno. Y en la imagen podemos ver la estructura del hidrocarburo más simple. En este tipo de moléculas, el átomo de carbono completa su octeto compartiendo sus 4 electrones de valencia con 4 átomos de hidrógeno, formando 4 enlaces. Recordemos que los enlaces simples están formados por un par de electrones, como se puede observar en la figura, donde el carbono tiene 4 enlaces simples a su alrededor. Continuando con el metano, los 4 enlaces entre el átomo de carbono y los 4 átomos de hidrógeno se dirigen hacia los vértices de un tetraédrico como se observa en la figura, formando una estructura tetraédrica con ángulos de enlace de 109.5. En la figura se pueden ver también diferentes representaciones de la misma molécula. En la A tenemos la estructura tetraédrica, en la B el modelo de varillas y bolas. En la C, el modelo de relleno espacial y en la D, la fórmula estructural expandida, que es una de las más comúnmente utilizadas. En el metano, que es la muestra que se observa en este caso, cada átomo de carbono se enlaza a otro átomo de carbono y a 3 átomos de hidrógeno en la misma estructura. Su fórmula es la siguiente: CH3, CH3. Como podemos ver, al igual que en el caso del metano, los carbonos poseen geometría tetraédrica a su alrededor, con ángulos de enlace de 109.5 grados cada uno. Con el fin de simplificar su estudio, los compuestos orgánicos se clasifican según tengan estructuras y propiedades químicas similares, en familias de compuestos. La primera familia que estudiaremos es la de los alcanos. En este caso, los átomos de carbono se enlazan entre sí mediante enlaces sencillos. Una de sus aplicaciones más habituales es como combustibles y todos los compuestos de esta familia se nombran con la terminación ano. La nomenclatura de esta y otras familias de compuestos orgánicos se presentan en videos aparte para mayor facilidad para el estudiante, por lo que no lo estudiaremos aquí. Existen diferentes formas de representar las estructuras de compuestos orgánicos. En la fórmula molecular, que es la primera que observamos, se indica el número total de cada tipo de átomos de la molécula. Para este caso, expresamos la fórmula del hexano, que es C6H14. En el caso del modelo de varillas y bolas,
la fórmula de esqueleto y la primer fórmula condensada que se observa, se presentan los enlaces en forma de zigzag debido a que la geometría tetraédrica fuerza a los átomos a adquirir esta forma. El resto de opciones presentan la manera lineal, como es el caso de la fórmula expandida y de la segunda opción de fórmula condensada. La más utilizada por facilidad es la fórmula del esqueleto. En las fórmulas de esqueleto, estas posiciones corresponden a átomos de carbono, como se puede observar en las figuras. En el círculo en rojo podemos ver las representaciones que corresponden a los átomos de carbono. Y cada átomo de carbono debe tener 4 enlaces completos. Los enlaces faltantes se rellenan, por ejemplo, con hidrógenos. Veamos este caso de este carbono. Este carbono tiene un enlace de carbono con el siguiente carbono, otro con el carbono terminal de la molécula. Eso quiere decir que le faltarían 2 enlaces hidrógeno para completar los 4 enlaces a su alrededor. Por facilidad, los hidrógenos no se colocan. En los alcanos, los átomos de carbono del grupo metilo terminales pueden rotar, por lo que en algunos momentos estarían alineados uno delante del otro, como podemos observar en esta figura, mientras que en otras ocasiones estarían en posiciones opuestas. A medida que los grupos metilo giran alrededor del enlace sencillo, se generan muchas disposiciones posibles de la misma molécula, como observamos en las representaciones de esta filmina. Esta tendencia se puede observar también en las fórmulas condensadas. Como se puede ver en esta figura, hay diferentes representaciones de la misma molécula, que en este caso es el C4H10. Hagamos el ejercicio siguiente. Para esta estructura defina su fórmula molecular y su fórmula condensada. En el primer caso lo que tenemos que hacer es contar los átomos de carbono, que si ponemos atención serían 5 átomos de carbono. Seguido tenemos que contar los átomos de hidrógeno enlazados, que nos da un total de 2. Por lo tanto, su fórmula molecular es C5H12. Su fórmula condensada lo que hace es unir los átomos, pero sin los enlaces visibles de la fórmula inicial. Por lo tanto, se representa de la siguiente manera. Algunos hidrocarburos son capaces de formar estructuras cíclicas y se denominan cicloalcanos. Estas moléculas tienen 2 átomos de hidrógeno menos que los correspondientes alcanos, y al igual que estos se pueden representar de diferentes maneras. En la figura podemos ver los cicloalcanos de 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Estimados estudiantes, hemos finalizado la sección 1. Los invitamos a continuar con la sección siguiente.